Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Bueno, primero que todo, en nombre de la directora regional del trabajo de la región del Maule, la señora Pilar Sasso Mendoza, agradecemos la invitación a esta actividad, a este webinar, transmitir su mensaje. Ella no pudo estar hoy día con ustedes en esta actividad, así que dejó en mí la misión de participar de esta actividad. Entonces, en este contexto, transmito su mensaje de agradecer de que centros educativos como el CFT San Agustín sean tan cuidadosos y preocupados de transmitir a las comunidades, en este caso, este tipo de temáticas que están siendo tan relevantes actualmente para nuestra comunidad, sobre todo cuando se trata de temáticas que están aquejándonos a la ciudadanía en general y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la región del Maule, y de difundir efectivamente cuáles son los derechos y cuáles son las oportunidades que tienen estos trabajadores y trabajadoras para poder acceder a determinados beneficios que se han empezado a dar debido a las diversas políticas que el gobierno ha dado hasta ahora, y a través de nuestro servicio algunos otros beneficios y algunos otros cambios legislativos y normativos también que se han dado en el tema. Así es que por este lado, por el lado de la Dirección Regional del Trabajo, las puertas también están abiertas. Desde ya transmito el mensaje de la directora para poder resolver dudas, para poder transmitirles todo la atención sobre este tema, poder consultar directamente respecto a las dudas que se tengan diariamente. Cualquier consulta, cualquier denuncia también, por cierto, que también hay que resaltar, somos un organismo técnico que está preocupado de que se cumpla la normativa laboral, sobre todo ahora en estos tiempos tan complejos. Por lo tanto, las puertas están abiertas en nuestro servicio para que así ocurra. En este contexto, entonces, si es adecuado, podría pasar entonces a presentar un poco el tema y explicarles y contextualizarles un poco de qué se trata la Ley de Protección al Empleo. Voy a compartir a continuación, entonces, la presentación que tenemos preparada para esta actividad. Ustedes me cuentan, por favor, algunos de si se ve efectivamente bien la presentación cuando lo hagamos, por favor, porque puede haber alguna complejidad. ¿Se ve o todavía no? Todavía no. ¿Todavía no? Ya. Vamos a ver entonces si se ve bien. Aquí, compartir pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bien, como les comentaba entonces, en esta oportunidad vamos a tratar la Ley de Protección al Empleo, los contenidos y los alcances, y sobre todo las modificaciones que se han ido realizando desde que esta ley entró en vigencia. Contarles que la Ley 21.227 entró en vigencia a partir del 6 de abril de este año y que tiene como objetivo estos 3 puntos que mostramos a continuación. En primer lugar, mantener la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras chilenos. En segundo lugar, acceder a las prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales. ¿Por qué se hace énfasis en que son circunstancias excepcionales? Porque para que ustedes sepan, o para algunas personas ya deben también conocerlo, el seguro de desempleo solamente se utiliza en los casos en que los trabajadores y trabajadoras terminan una relación laboral. Por tanto, en ese caso solamente se puede acceder al seguro de desempleo. Y la ley, como dice el título de Protección al Empleo, busca fomentar y mantener esta fuente laboral como es parte de los objetivos. Por lo tanto, se accede excepcionalmente a las prestaciones sin perder esta fuente laboral. Y por último, el tercer objetivo es acogerse a alguna de las 3 alternativas que ofrece esta ley, que son las que vamos a revisar también a continuación. Recordar, Silvana, que está disponible en el chat para realizar todo tipo de preguntas. Perfecto, sí. Y al terminar ahí podemos ir revisándolas desde el chat entonces. Muchas gracias. Súper. Entonces, empezamos con la primera prestación que puede otorgar esta ley 21.227. La primera es la suspensión de la relación laboral por acto o declaración de autoridad competente. ¿Cuándo opera este pacto? Es más llamado pacto porque aquí no debe haber acuerdo entre las partes, sino que este opera solamente cuando existe un acto o declaración de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del COVID.
como por ejemplo una cuarentena, un cordón sanitario, o como por ejemplo también un toque de queda, como en el caso que tenemos nosotros en nuestra ciudad. En la ciudad de Curicó, como ustedes también saben, en la región del Maule es la única ciudad en su perímetro urbano que es donde encontramos la cuarentena en este caso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ese acto de declaración de autoridad debe impedir totalmente la prestación de servicios para esa empresa para que opere esta suspensión de relación laboral. ¿Cómo sabemos nosotros de que existe un acto de declaración de autoridad? Actualmente se encuentra la resolución número 133 del Ministerio de Hacienda, que ustedes pueden googlear para poder conocerla, en donde aparecen todas las zonas y territorios del país que se encuentran con un acto de declaración de autoridad competente vigente. Esa resolución se va actualizando a medida de que se van decretando nuevas cuarentenas, nuevos cordones sanitarios o cualquier otra medida que impida totalmente la prestación de servicios. Además de ello, en esta resolución 133 encontramos también los servicios esenciales. Y esos servicios esenciales son aquellos servicios que deben permanecer abiertos, inclusive aun cuando exista un acto de declaración de autoridad. ¿Cuál es el efecto de esta suspensión de la relación laboral? Se suspende la prestación de servicios por el lado del trabajador o trabajadora y por otro lado se suspende el pago de la remuneración por parte del empleador. Por lo tanto, la relación laboral queda sin sus efectos normales, que es como por la cual nosotros la conocemos. Y algo súper importante que hay que tener en consideración, que es cuando ocurre o se suspende la relación laboral por acto de declaración de autoridad competente, opera de pleno derecho. Es decir, no se requiere de ningún pacto entre las partes para que ésta surta sus efectos. Solamente por el hecho de existir este acto de declaración de autoridad va a existir esta suspensión de la relación laboral. Ahora, con relación o con respecto a los requisitos que deben cumplir los trabajadores, actualmente la ley 21.227 y sus diversas modificaciones que se han realizado a la fecha dispone en primer lugar que el trabajador debe estar afiliado al seguro de desempleo. Si el trabajador no se encuentra afiliado al seguro de desempleo, no va a poder acceder a las prestaciones del seguro de desempleo. En ningún caso, aunque exista la cuarentena, aunque haya un acto de declaración de autoridad que cierre su empresa, no va a poder acceder a este beneficio. En segundo lugar, debe registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores al acto de declaración de autoridad, o bien puede registrar un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que las últimas 2 sean con el mismo empleador los 2 meses anteriores. Puede cumplir cualquiera de estos 2 requisitos en relación a las cotizaciones. Por lo menos debe ser alguno de estos, además de estar afiliado, por supuesto, como les mencionaba anteriormente, al seguro de desempleo. Además, hay trabajadores que la ley explícitamente señala que no pueden acceder a esta prestación. Ya sabemos que los trabajadores que no están afiliados a la AFC no pueden acceder a la prestación y además los trabajadores que perciban subsidio por incapacidad laboral, como es el caso de licencias médicas, por ejemplo, tampoco pueden acceder a esta prestación cuando haya un acto de declaración de autoridad y el trabajador se encuentre percibiendo una licencia médica, por ejemplo, no va a percibir la prestación ya que ya va a estar recibiendo un monto pagado por su prestador. Y también, en el caso del trabajador que haya celebrado un pacto de continuidad laboral con el empleador, tampoco va a poder acceder a este beneficio. ¿Qué quiere decir el pacto de continuidad? El ejemplo insigne del pacto de continuidad es un pacto de teletrabajo, por ejemplo. Cuando hay una cuarentena a través de un acto de declaración de autoridad, como les comentaba anteriormente, pero se hizo un pacto de continuidad a través de un pacto de teletrabajo, por ejemplo, no va a poder existir la suspensión de la relación laboral y, por tanto, el trabajador no va a poder percibir la prestación, ya que se encuentra con una relación laboral vigente y recibiendo la remuneración respectiva. Esas son las 3 limitaciones que existen para los trabajadores que no pueden acceder a esta prestación. Ahora, en relación a la base de cálculo de la prestación pagada por el seguro de desempleo, se calcula el promedio de las 3 últimas remuneraciones devengadas en donde se registran cotizaciones antes del inicio del acto de declaración de autoridad. Es el promedio de los últimos 3 meses en que se tuvo una remuneración por parte del trabajador o trabajadora. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se paga esta prestación producto del pacto? Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. En primer lugar, el trabajador o trabajadora debe tener en su cuenta individual un monto determinado. Sí o sí, ese trabajador o trabajadora debe tener un aporte en su cuenta individual.
Ahora bien, mientras se comienza a financiar la prestación, en este caso, la cuenta individual se puede ver agotada. Por ejemplo, si tenemos el caso de Santiago, sabemos que la región metropolitana lleva aproximadamente más de 2 meses en cuarentena. Puede ser, por ejemplo, que un trabajador haya tenido solamente para cubrir el primer mes con su cuenta individual. ¿Qué ocurre cuando se agota? Sabemos, entre paréntesis, además, que la cuenta individual está comprendida con los aportes que hace el trabajador y que hace el empleador. Dependiendo si es un contrato a plazo fijo o un contrato indefinido, va a ser el porcentaje respectivo del que van a aportar, en este caso el empleador, para esa cuenta individual. En el momento en que esta cuenta individual se agota, como les señalaba anteriormente el ejemplo que daba el trabajador de la región metropolitana, por ejemplo, que se encuentra con más de 2 meses en cuarentena, al agotarse la cuenta individual, se pasa al Fondo de Cesantía Solidario, que es un fondo que se encuentra a nivel nacional, es una especie de pozo, por así decirlo coloquialmente, en donde acceden todos aquellos trabajadores o trabajadoras cuyas cuentas individuales se ven agotadas durante el uso de la prestación. Aquí también lo importante es considerar que no solamente se va o se agota en el caso de la suspensión por acto de declaración de autoridad. Vamos a ver a continuación que en el caso de la suspensión de mutuo acuerdo, también se va a pasar al Fondo de Cesantía Solidario en caso de que se agote la cuenta individual de cesantía. ¿Cómo se va a pagar esta prestación? Se paga por mensualidades vencidas a partir de la fecha que comienza a regir el acto de declaración de autoridad, y si no se completa el mes, se va a pagar de forma proporcional. Desde la fuente de la AFC, en donde aparece un cuadro donde están las fechas de pago, quisimos sacar un ejemplo de lo que se demoran en pagar aproximadamente en hacerlo. Entonces, cuando se declara, cuando se informa, en el caso de este cuadro, si se informa el 9 de julio, la fecha de pago va a ser el 17 de julio. Si se cierra el 17 de julio, la fecha de pago el 24, y así sucesivamente, como ustedes pueden ver en el cuadro. Ahora, algo muy importante también de considerar es que, sin perjuicio de que la suspensión del contrato de trabajo por acto o declaración de autoridad opera de pleno derecho, es decir, que no hay acuerdo entre las partes, no debe pactarse esto, el empleador tiene el deber de informar a la AFC quiénes son los trabajadores que están comprendidos en su empresa, entregando y proporcionando todos sus datos personales en relación a, por ejemplo, su cuenta, su número de cuenta, el banco al que pertenecen, su correo electrónico, entre otros datos, para que así los montos le sean transferidos al trabajador y no deba tener que ir a hacer algún trámite presencial o deba ir a cobrar esta prestación eventualmente físicamente a los lugares de la AFC, a donde está la AFC actualmente. La idea es que todo esto se haga de manera electrónica, debido también, por supuesto, a la contingencia nacional, y que sea de la manera más rápida posible. Por eso este cuadro está en la AFC en la actualidad, ustedes lo pueden revisar, está hasta septiembre actualizado. Seguramente vamos a ver en los próximos meses que se va a ir corriendo hasta cuando vaya correspondiendo y la ley vaya permitiendo, porque también es importante que ustedes sepan que la ley tiene, vamos a conversarlo posteriormente, la ley tiene plazos de vigencia en relación a cuánto deben durar estos pactos. El segundo pacto, y aquí ya hablamos de pacto propiamente tal, la segunda forma de poder optar a la prestación de esta ley de protección al empleo es el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. Y como les comentaba ahora, en este caso ya existe un pacto de suspensión propiamente tal. Se requiere el acuerdo tanto del trabajador o trabajadora y del empleador para poder llegar a esta suspensión temporal del contrato de trabajo. En primer lugar, eso es lo primordial, tener el acuerdo de ambas partes. Y en segundo lugar, hay que cumplir ciertos y determinados requisitos. En primer lugar, el empleador debe tener una actividad que se vea afectada de manera total o parcialmente para poder suscribir este tipo de pacto. La ley corta, que fue la última modificación que se hizo a la Ley de Protección al Empleo, que es la Ley 21.232, que se promulgó y se publicó el 1 de junio de este año, vino a incluir un cambio a este pacto, particularmente en relación a poner un requisito más objetivo en relación a cuándo podían pactar los empleadores con los trabajadores este tipo de pacto. Entonces, esta nueva ley agrega que se presume que la actividad se encuentra afectada cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto
sus ingresos por ventas o servicios netos del IVA tengan una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior. La ley corta, la ley 21.232, ya agrega, ya incluye un dato más objetivo en el cual las empresas van a poder entregar como dato duro en el fondo para poder saber o ver si se pueden acoger o no a este tipo de pacto. Este cambio vino muy en contexto a la contingencia nacional. Me imagino que muchos vieron en la televisión lo que ocurrió, por ejemplo, con Cencosud. Hubo mucha polémica respecto a que ellos se acogieran a los pactos de suspensión con sus trabajadores. Hubo algunas presiones, además, por cierto. Y antes de dictarse esta ley corta, no existía esta presunción con un dato puntual del 20%, por ejemplo, entonces estaba mucho más abierta para que muchas más empresas pudieran acceder a este pacto de suspensión, siempre y cuando estuviera de acuerdo con los trabajadores, por supuesto. Por lo tanto, esta ley vino a entregar este dato objetivo para cumplir. Si no se cumple, por supuesto, no va a poder presentar este tipo de pacto ante la FC. En relación a los trabajadores, son los mismos requisitos en relación a la suspensión por acto de declaración de autoridad, es decir, deben estar afiliados a la FC y deben cumplir una de las dos maneras en relación a las cotizaciones que deben tener en su AFC. Los efectos son los mismos que la suspensión por acto de declaración de autoridad, es decir, por un lado, la prestación de servicios se suspende por el lado del trabajador y también se suspende la remuneración por el lado del empleador. Se puede celebrar fuera de los actos o declaraciones de autoridad y durante 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Esto es hasta octubre de este año que se puede celebrar los pactos de suspensión de contrato de trabajo, que se pueda celebrar fuera de los actos o declaraciones de autoridad. Quiere decir que, por ejemplo, si yo con una empresa pacto una suspensión temporal del contrato de trabajo, aquí en Talca, por ejemplo, y eventualmente aquí se decreta la cuarentena, este pacto va a quedar sin efecto y va a comenzar a operar la suspensión por el acto de declaración de autoridad. Si termina la cuarentena, por ejemplo, se va a tener que volver a hacer un pacto de suspensión temporal de contrato de trabajo si es que se quiere seguir con suspensión temporal del contrato. Eso quiere decir que se pueda celebrar fuera de los actos de declaraciones de autoridad. El acuerdo de este pacto debe ser a través de una declaración jurada simple, donde se pacte de común acuerdo que se van a sujetar a este pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo en virtud de la ley 21.227, debe ser explícito en ese aspecto. Los efectos de este pacto comienzan a partir del día siguiente a su suscripción o hasta el primer día del mes siguiente. Esto es un cambio que también se realizó con la ley corta, la ley 21.232. Y la particularidad también que este efecto no es a partir de la entrada en vigencia el 1 de junio, sino que tiene efecto retroactivo, es decir, se puede hacer este pacto con este tipo de efecto a partir del 6 de abril de este año, que también es un cambio importante que vino también a modificar, a mejorar la ley 21.227 original. El pacto, al igual que en el caso de la suspensión por acto de declaración de autoridad, debe informarse a la AFC, en este caso este pacto debe suscribirse ante la AFC, con todos los datos, por supuesto, como lo comentamos anteriormente, del trabajador, y una modificación muy importante también que se discutió, y también debido a la contingencia, a todo lo que ocurrió también, nuevamente por algunos casos polémicos que ocurrieron, fue que en caso que el trabajador se vea afectado, es decir, hayan presiones para firmar el pacto, tenga conocimiento de que hubo una alteración, por ejemplo, en los porcentajes para poder cumplir el requisito de la caída igual o superior a un 20% eventualmente, el trabajador puede recurrir a la Dirección del Trabajo a denunciar este hecho. La Dirección del Trabajo está obligada a investigar los hechos denunciados, por supuesto, hacer las respectivas fiscalizaciones y al concluir efectivamente de que sí existe algún hecho que podría configurar eventualmente un delito, por ejemplo, debe entregar los antecedentes a la Fiscalía y anunciar a los tribunales respectivos. Eso es súper importante, como les comentaba, es una nueva modificación que la ley 21.232 trajo a la mesa para que para proteger en este caso a trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por este tipo de pactos. Ahora, en relación a los montos, esta tabla es importante en el caso de saber cuáles son los porcentajes que se van a recibir
tanto de la cuenta individual como del Fondo de Cesantía Solidario. Como ustedes saben, y ya les comenté hace algunos minutos, si tenemos nuestra cuenta individual y al agotarse, al percibir, vamos a pasar a percibir los fondos del Fondo de Cesantía Solidario. En el caso de los trabajadores que tienen contrato indefinido, el mes 1 van a percibir un 70%, el mes 2 un 55%, el mes 3 un 45%, el mes 4 un 40%, el mes 5 un 35% y el mes 6 un 30%. Esto es en relación, como les comentaba, del promedio de las últimas 3 remuneraciones devengadas antes de la suscripción del pacto o del acto de declaración de autoridad, como les comentaba anteriormente. Ahora bien, en relación a los a los contratos a plazo, solamente está permitido hacerlo por 3 meses, por tanto quedaríamos hasta el mes 3 con 45%. Ahora, la semana pasada se presentó un mensaje por el presidente de la República que viene a modificar, vamos a conversar también de este tema, pero aprovecho de comentarles un poco de qué se trata, viene a igualar los porcentajes y a igualar también los meses en caso de los contratos indefinidos y los contratos a plazo, permitiendo que los contratos a plazo también puedan mantener sus pactos hasta el mes 6 y no con las limitaciones que existen actualmente. Además de eso, también viene a traer unos porcentajes, el aumento de estos porcentajes, proponiendo el tope del 50% al sexto mes o superior a este inclusive, siempre y cuando en el mes número 5 se dicte un respectivo decreto supremo. La idea es que nunca baje del 50% la prestación que se perciba del seguro de cesantía, ya que se consideró, por supuesto, que en el mes 6 el 30% era un porcentaje muy bajo de la remuneración que el trabajador iba a percibir. Todo esto con la finalidad de proteger aún más la remuneración. Ahora tenemos el pacto número 3, que es el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, que es el último pacto que la ley 21.227 permite. En este pacto, empleadores y trabajadores pueden pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo hasta un 50% de esta. Ese es el límite que la ley establece actualmente para reducir esta jornada de trabajo. Como también les comentaba, al igual que en el caso del pacto de suspensión temporal, este es un pacto de reducción temporal, por lo tanto también debe existir el acuerdo de ambas partes, tanto de empleador como de trabajador y trabajadora. ¿En qué consiste este pacto de reducción temporal de jornada de trabajo? El trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador correspondiente a la jornada reducida y además a un complemento de cargo a la cuenta individual por cesantía. Y una vez agotado también el saldo, va con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En el ejemplo del 50%, yo efectivamente, trabajadora, trabajo un 50%, mi empleador me va a pagar el 50% que corresponde a mi 50% de jornada efectivamente trabajada, y el otro 50% me va a pagar el seguro de cesantía, un complemento de ese 50% pendiente. No me va a pagar ese 50% completo, por cierto. Como ustedes pueden señalar o pueden ver aquí en esta diapo, el límite máximo del complemento es de 225.000 pesos por cada trabajador afecto una jornada ordinaria, es decir, una jornada de 45 horas a la semana. Ese límite máximo de complemento es importante considerar, ya que no va a cubrir mayor cantidad. Entonces, en el caso de un trabajador, por ejemplo, que gane 500.000 pesos, o poner una jornada del 100%, y se reduzca su jornada al 50%, va a recibir por el lado de la jornada efectivamente trabajada 250.000, y de los otros 250.000 va a recibir aproximadamente un 25%, que es el porcentaje que va a recibir de la cuenta individual del Fondo de Cesantía. Por tanto, va a recibir una cantidad aproximada de 375.000 pesos de total remuneración respecto a la jornada efectivamente trabajada, y además al pacto de reducción, o sea, la prestación que recibe por el pacto de reducción en concreto. ¿Qué requisitos deben cumplir los empleadores? En este tipo de pacto de reducción temporal de jornada de trabajo, hay una mayor complejidad para el empleador en este caso, ya que el artículo 8 de la ley 21.227 establece diversos requisitos que puede cumplir el empleador. Lo importante de esto es que puede ser cualquiera de estos, no deben ser cumplidos todos, no son copulativos, sino que puede ser cualquiera.
cualquiera de estos, la letra A, B, C o D. Existe una letra número E también, no número, perdón, la letra E, que señala, que se agrega, perdón, por la ley 21.232, que es un beneficio exclusivo para trabajadores, para empleadores, perdón, de la isla Juan Fernández, por tanto no venimos al caso de ponerlo en esta presentación. Entonces vamos a concentrarnos de los requisitos de la A a la D exclusivamente. En el requisito de la letra A son los empleadores contribuyentes al IVA de primera categoría que a contar de octubre de 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos durante 3 meses consecutivos de un 20% calculado sobre el promedio de sus ventas declaradas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Esa operación aritmética, esa operación matemática que deben hacer los contadores de las empresas, por cierto, es un ejercicio que el empleador solamente le basta entregar la autorización. Al suscribir el pacto de reducción, existe un formulario en donde declara el empleador autorizar al Servicio de Impuestos Internos proporcionar la información respecto de saber si efectivamente cumple con este requisito. Por lo tanto, esta operación no debe obligatoriamente el empleador deber hacerla o eventualmente su contador, sino que basta solo con que se autorice a que el Servicio de Impuestos Internos entregue esta información. ¿A quién se la entrega? Aquí hay una particularidad importante del pacto de reducción temporal, porque vimos que en el caso de las suspensiones, todo debía suscribirse ante la FC. En el caso del pacto de reducción temporal de jornada, el pacto se suscribe ante la Dirección del Trabajo. Nosotros, del servicio, es el que revisa, el que recepciona los antecedentes y recapitula los documentos y enumera y ve si se cumplen los requisitos que la ley establece. Al revisar esto, quiere decir al mismo tiempo que el Servicio de Impuestos Internos se encuentra interconectado con el servicio, entregando y proporcionando este tipo de información desde el momento en que el empleador entrega esta autorización al Servicio de Impuestos Internos. Otro requisito que también puede cumplir el empleador es que se encuentra actualmente en un proceso concursal de reorganización. Ese requisito, el de la letra B, va de la mano también con el de la letra C, que se encuentran actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia. Van de la mano porque ambos requisitos pueden ser cumplidos o pueden ser constatados a través de un certificado emitido por la Superintendencia de Reorganización. Solamente basta con ese antecedente para que se cumpla ese requisito, entregando ese documento, se puede hacer. Entiendo que también ese trámite se hace en línea, la superintendencia tiene habilitado también la plataforma para poder solicitar esto, en el caso que la empresa se encuentre en uno de estos dos casos. Y por último, el otro requisito que se pueden cumplir los empleadores dice relación con los empleadores que se exceptúan del acto de declaración de autoridad y necesitan producir jornada para mantener continuidad operacional. Como les comentaba al principio, los empleadores que se exceptúan del acto de declaración de autoridad son catalogados en la resolución 133 como los servicios esenciales, que son servicios que deben permanecer abiertos debido a la importancia y la relevancia que tienen en el hecho de mantenerse abiertos, como por ejemplo son los servicios de salud, como son algunos servicios de alimentación, como algunos otros servicios de producción que mantienen la cadena alimenticia, entre otros temas de relevancia y que se consideran como servicios esenciales. Entonces, en el caso de estos empleadores que se exceptúan del acto de declaración de autoridad y se necesita reducir la jornada laboral para permanecer funcionando, pueden ocupar también esta letra para acogerse al pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. Los trabajadores, por otro lado, deben cumplir requisitos en relación al pago de las cotizaciones también, por cierto, en donde debemos distinguir si tienen un contrato indefinido o si son contratos a plazo fijo. En el caso del contrato indefinido, los trabajadores deben tener un mínimo de 10 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, desde la afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía que hubieran tenido derecho. Y en el caso del contrato a plazo fijo, son las mismas circunstancias, pero la diferencia es que son solamente 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. A estos requisitos de las cotizaciones se les suman dos más importantes, que dicen relación con que para acceder al fondo de cesantía solidario, es decir, que si se agota la cuenta individual del trabajador, las cotizaciones deben haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de celebración del pacto. Y por otro lado,
las últimas 3 cotizaciones, en los ambos casos de contratos, deben ser con el mismo empleador que se suscriba el pacto. Aquí también hay un punto importante que está desde el principio de la entrada en vigencia de la ley 21.227, que establece la prohibición de suscribir este pacto de reducción de jornada para los trabajadores que tienen fuero. Es decir, trabajadores como mujeres embarazadas, mujeres que gozan de su postnatal, dirigentes sindicales, delegados sindicales, perdón, entre otros trabajadores que tengan fuero. Esos son los principales. Se encuentra prohibido la suscripción del pacto de reducción en este caso. En relación a la duración del pacto, se puede pactar por un periodo máximo de 5 meses continuos para trabajadores con contrato indefinido y 3 meses continuos para trabajadores con contrato a plazo fijo. La duración mínima de este pacto es de 1 mes. Y ese mes debemos ser enfáticos que es de 1 mes propiamente tal. Es decir, el servicio o el sistema, en el fondo, va a rechazar el pacto, por ejemplo, que comience el 1 de junio y termine el 30 de junio. Va a aceptar, por otro lado, el pacto que comience el 1 de junio y que termine el 1 de julio. Ahí tenemos la duración mínima de 1 mes. Eso es súper importante de que se tenga en consideración. Ahora, en relación a las formalidades del pacto, como les comentaba anteriormente, la suscripción es de forma electrónica en la plataforma en línea de la Dirección del Trabajo, solo cuando hay algún inconveniente, solo cuando hay problemas efectivamente demostrados, se puede entregar de manera presencial, en papel, en las respectivas inspecciones provinciales o comunales del trabajo, según corresponda. La regla general es que la suscripción sea en forma electrónica. El pacto debe contener la individualización de las partes, incluida la información para formalizar el pago. Como les comentaba anteriormente, todas las prestaciones deben tener, todos los pactos deben tener este tipo de información. La duración y la fecha de entrada en vigencia del pacto también es una formalidad esencial. La jornada de trabajo reducida y su porcentaje de reducción al que se equivale también, por cierto. La remuneración correspondiente a la jornada también, por otro lado. La declaración jurada simple del empleador que se cumple algunos de los requisitos para la celebración del pacto. Eso también es súper importante de considerar, ya que nosotros, por ejemplo, como servicio, algunas cosas que hemos revisado, algunos pactos que hemos revisado en papel, debemos oficiar a veces a las empresas de que a veces falta esta declaración jurada, nos la exigen, por lo tanto, debe venir la información completa para que esta sea efectiva y se pueda tramitar lo más rápido posible. En relación al pago de las cotizaciones, desde el caso del pacto de reducción de jornada, se pagan en forma proporcional a la jornada pactada. Como les comentaba, en el caso de la reducción del 50%, correspondería que las cotizaciones se pagaran de un 50% en relación a la jornada efectivamente trabajada. Se pueden realizar nuevas contrataciones mientras dure el pacto. Las nuevas contrataciones mientras dure el pacto se encuentran prohibidas. Si se deben cumplir funciones específicas, se debe dar prioridad a los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de la empresa que se encuentren con la jornada reducida deben volver a sus funciones si es que eventualmente la empresa requiera de alguna otra función. Deben fijarse en sus aptitudes, en las capacidades que tengan para desempeñar estas funciones específicas que se requieren. Otros temas importantes de la ley de protección vienen dados por algunas preguntas que vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, ¿qué pasa si se tienen beneficios de esta ley en forma ilícita? Si existe un engaño, por ejemplo, para obtener la prestación, o se obtiene un beneficio mayor del que corresponda, o se facilitan los medios para cometer el engaño, como por ejemplo a través de un funcionario propiamente tal que facilitó los medios para cometer este engaño. Se puede condenar a estos partícipes cumpliendo penas efectivas de cárcel que pueden ir desde la reclusión menor de su grado medio máximo y sin perjuicio, además, por cierto, de tener que restituir los montos que se tuvieron debido a el uso de forma ilícita. Eso es súper importante de considerar, ya que la ley explícitamente en su articulado establece esta sanción al que usa de manera maliciosa esta ley. Se pueden alterar las funciones de los trabajadores de las empresas que se consideran como esenciales. Para los trabajadores que se encuentran trabajando en los servicios esenciales, se pueden alterar las funciones, pero existen 2 limitaciones. En primer lugar, se deben resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores. Toda la alteración que se tenga
en relación a las funciones no puede vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Y en segundo lugar, al finalizar la declaración, se deben restablecer las condiciones de los respectivos contratos de trabajo. Es decir, las funciones que se entregan en los contratos propiamente tales son las que deben volver a establecerse en sus funciones propiamente tales. Solamente esta alteración es para el caso de la declaración del acto o declaración de autoridad, perdón, que es el que lo acaje en el momento y se entiende que el empleador alteró por esa urgencia solamente la función del trabajador. ¿Qué empresas no pueden hacer uso de las prestaciones de la ley? Las empresas que se financien con cargo a la ley de presupuestos del sector público. La ley es enfática en señalar una serie de requisitos respecto a este financiamiento. En el caso señala también, por cierto, de que no se cumple alguno de estos requisitos, la empresa sí podría sujetarse y puede hacer uso de esta ley eventualmente. Este tema de la causal de despido de caso fortuito fuerza mayor también es súper importante, ya que la ley también explícitamente señala que durante 6 meses, o existiendo el estado de catástrofe, no se puede poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito fuerza mayor invocando los efectos de la pandemia. Lo que quiere decir que no se puede despedir por esta causal invocando el COVID-19 y todos los efectos que podría tener aparejado esto. Sin perjuicio de ello, podría eventualmente invocar el caso fortuito o fuerza mayor, justificándolo debido a cualquier otro efecto o otra ocurrencia que aconteciere, como por ejemplo, si ocurriera un incendio, si ocurriera un terremoto, entre otros tipos de casos fortuitos o fuerza mayor que fueran a ocurrir en una empresa. Por lo tanto, esta prohibición es solamente para el caso de que se invoquen los efectos de la pandemia. Se puede poner término al contrato de trabajo mientras exista el acto o declaración de autoridad. Para el caso de los trabajadores que se encuentran con algún pacto, no procede ningún tipo no procede, por ejemplo, la causal de necesidades de la empresa ni desahucio del empleador. Pero sí, perdón, en el caso de cuando se encuentran con un pacto no procede la causal de necesidades de la empresa, pero sí procedería, por ejemplo, las causales del 1 al 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, como lo es el mutuo acuerdo, la renuncia del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo, la conclusión del trabajo o servicio que dé origen al contrato. Todas estas causales sí pueden darse en el caso en el que el trabajador se encuentre con algún tipo de pacto. Y en el caso de que trabajadores no se encuentren con ningún tipo de pacto, solo procede las causales de necesidades de la empresa y desahucio del empleador, que las encontramos en el artículo 161 del Código del Trabajo, y además las causales del artículo 159 del 1 al 5, también del mismo código. Eso es súper importante también de señalar porque también es una modificación que incluyó la ley corta, la ley 21.232, como les comentaba, y esta modificación entró en vigencia el 1 de junio de este año. En relación al pago de las cotizaciones mientras opera cualquiera de los dos tipos de suspensiones, es decir, la suspensión por acto de declaración de autoridad o el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, se está obligado al pago del 100% de las cotizaciones al empleador según la cantidad de la prestación que se obtiene de la ley en relación a las cotizaciones de pensión y sobre la última remuneración mensual percibida para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud. En palabras más simples, el 100% de las cotizaciones según la prestación que se reciba por la AFP en relación al pago de las cotizaciones de la AFP y sobre la última remuneración mensual percibida para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud. Lo importante de esto es que es el pago del 100% de las cotizaciones. Esto también es una modificación de la ley corta, ya que la ley originariamente traía el pago solamente del 50% de las cotizaciones. Entonces la ley aumentó en un 50%, es decir, quedó en un 100%, y además, otro efecto importante es que no, el 100% de las cotizaciones no es a partir de la entrada en vigencia de la ley corta, sino que también es a partir de la entrada en vigencia de la ley de protección, es decir, del 6 de abril, tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa con los servicios esenciales? Como les comentaba anteriormente, estos servicios se encuentran en la resolución 133 del Ministerio de Hacienda y por regla general los servicios esenciales no pueden acogerse a las prestaciones de esta ley, salvo dos casos. El primer caso ya lo conocemos,
que es el caso del pacto de reducción, que pudimos ver que en el artículo 8, letra D, se establece que pueden pactar pacto de reducción los servicios esenciales para que deban reducir su jornada para poder mantener abierto este servicio. Y además, la ley corta agrega que se puede suspender el contrato de trabajo, la suspensión temporal del contrato de trabajo para aquellos trabajadores que dentro de este servicio esencial presten un servicio que no sea necesario para la continuidad de las actividades esenciales. En otra actividad anteriormente se dio un ejemplo súper bueno respecto a este tema de servicio esencial que puede suspender una actividad que no sea esencial dentro de este servicio, y el ejemplo emblemático de esto es en el caso de las bencineras, por ejemplo. El caso de los bomberos, de la bomba de benzina, efectivamente ellos son un servicio esencial, pero al contrario, los trabajadores y trabajadoras del Pronto Copec, por ejemplo, o cualquier otra bencinera, por cierto, podrían eventualmente suspender sus contratos de trabajo. Eso también, por supuesto, es un pacto de suspensión temporal. Deben estar tanto de acuerdo trabajadores o trabajadoras y además el empleador. Pero esta ley corta da la oportunidad también a estos servicios esenciales para que eventualmente, si se ven con esta necesidad, puedan hacer esta suspensión de contrato. En relación a los efectos de los pactos, también les venía comentando esto desde las presentaciones anteriores. Los efectos comienzan a partir del día siguiente a su suscripción o hasta el primer día del mes siguiente. ¿Cuáles fueron los cambios en cuanto a las trabajadoras con fuero del artículo 201 del Código del Trabajo? Las trabajadoras con fuero del artículo 201 del Código del Trabajo son aquellas trabajadoras que se encuentran o bien en un estado de embarazo o bien gozando de su postnatal o postnatal parental. La ley corta también trajo modificaciones respecto a esto, señalándose que no procede la suspensión de estas trabajadoras y se mantiene la prohibición de la procedencia de los pactos de reducción de jornada. El alcance de esto es que este efecto es a partir de la entrada en vigencia de la ley corta, es decir, a partir del 1 de junio de este año no procede la suspensión de las trabajadoras con fuero. Además de ello, en paralelo a esta modificación, nuestro servicio emitió un pronunciamiento, el dictamen 1884/014 del 11 de junio de este año, que establece que en los casos en que haya madres trabajadoras que tengan hijos o hijas menores de 2 años, que les persista el derecho de sala cuna, es decir, que el empleador tenga la obligación de entregar, proporcionar la sala cuna, en circunstancias de que actualmente, como sabemos, por la emisión de diversos decretos supremos y otros pronunciamientos de las entidades correspondientes, los establecimientos educacionales y sobre todo también los establecimientos JUNJI, en este caso, deben permanecer cerrados. Solo en este caso, debido también a la emergencia sanitaria, en el caso de las madres teletrabajadoras, podrán negociar o no negociar, sino que recibir por parte del empleador para que se entienda que se cumple la obligación de sala cuna el pago de un bono compensatorio que tendrá por finalidad el pago de servicios de un tercero para que cuide y no exponga a su hijo o hija menor de 2 años. Por lo tanto, este pago del bono compensatorio es excepcional, se hace en estas circunstancias y va a operar en caso de que la madre esté haciendo teletrabajo. ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? También es una modificación de la ley corta y en este caso se señala que se puede retener hasta el 50% de la prestación que reciba el alimentante, en caso de que exista una orden judicial de pago, es decir, de que haya una sentencia o de que haya un acuerdo, una conciliación, por ejemplo, eventualmente, que haya sido ratificada por un juez y además esa orden judicial de pago sea transmitida o pagada a través de la planilla de remuneraciones o descontada, perdón, a través de la planilla de remuneraciones. En este caso, el empleador deberá informar a la AFC que tal trabajador o trabajadora paga esta cantidad de pensión de alimentos, por tanto, se va a retener hasta un máximo del 50% de prestación para que el alimentario reciba a través de su representante legal o de él individualmente considerado este pago de la pensión alimenticia.
¿Cómo procede el pago de indemnizaciones en caso de término de relación laboral? Posterior al término del pacto, no del pago como se señala ahí, las indemnizaciones van a ser calculadas según el último mes trabajado antes de los pactos. Por tanto, todo lo que tenga que incluirse en el pago del finiquito, ya sean feriados, indemnizaciones sustitutivas de aviso previo, indemnizaciones por años de servicio, van a ser calculadas según el último mes trabajado antes del el pacto que se haya realizado en el trabajador o trabajadora que se le vaya a poner término a su relación laboral. Como también les adelantaba, cualquier empresa puede pactar suspensión temporal, no puede cualquier empresa pactar suspensión temporal. La ley corta se dispone que la actividad del empleador debe estar afectada cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por venta hayan experimentado una caída igual o superior a un 20%. Frente a dudas respecto a esta caída igual o superior al 20%, el trabajador puede reclamar ante la Dirección del Trabajo, como les comentaba anteriormente. Sobre la declaración y pago de cotizaciones por parte del empleador para la prestación, deben encontrarse solamente declaradas. Aquí hay que hacer énfasis en esta temática porque es súper importante resaltar de que desde el momento en que se percibe o se deba percibir el beneficio de la prestación de la AFC, las cotizaciones pueden encontrarse solamente declaradas. La ley no exige que se encuentren pagadas estas cotizaciones. Y asimismo, durante todo este periodo, el pago de las cotizaciones debe de encontrarse solamente declarado. Ese es el requisito mínimo que se exige. La ley otorga un plazo de pago de hasta 24 meses posteriores al término de los pactos para que el empleador pueda hacer estos pagos y estos pueden ser también de forma parcial. Eso también es algo sumamente importante de considerar para que se considere en el momento de suscribir este tipo de pacto. También se amplió por la ley corta, ya que la ley original tenía un plazo de pago hasta de 12 meses posterior al término de los pagos. Finalmente, en el caso de las trabajadoras de casa particular, la ley les permite percibir el beneficio de la prestación, pero por medio de la indemnización a todo evento, que es la que ellas cotizan, que es el 4,11% mensual que cotiza su empleador. Recordar que las trabajadoras de casa particular no tienen fondos en la AFC, no son trabajadoras afiliadas, pero sí les corresponde percibir beneficios de esta ley, como les comentaba, mediante las imposiciones del 4,11%, que es la indemnización a todo evento, en donde se ejemplifica en este caso con porcentajes similares a los establecidos para el caso de la suspensión del contrato, 70, 55, 45, 40 y 35 en los meses del 1 al 5 respectivamente. También ellas pueden suscribir pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo y en ese caso el empleador también está obligado a pagar el pago total de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, incluyendo las imposiciones del 4,11% de la remuneración mensual imponible. En otros temas de interés, hay algunos dictámenes importantes que han salido de nuestro servicio que han reafirmado, que han establecido algunos precedentes en relación a algunos temas, como por ejemplo el dictamen 1959/015 del 22 de junio de 2020, que señala que proceden los beneficios en dinero o en especie a trabajadores en caso de suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el trabajador reciba el beneficio de la AFC, el empleador, perdón, eventualmente podría mejorar la remuneración del trabajador a través de un beneficio en dinero o en especies para mejorar la remuneración de este mensualmente. Este dictamen salió producto de que se hicieron una serie de consultas por diversos empleadores que efectivamente querían ayudar a sus trabajadores o trabajadoras entregando algunas ayudas, tanto en dinero o en especie, previo a esto se hacían las consultas y podía ser considerado como un aprovechamiento ilícito, puesto que ellos ya estaban percibiendo algunos beneficios de la AFC. Por tanto, para deslumbrar y para sacar despejar esas dudas respecto a esa procedencia de beneficios, el servicio pronunció este dictamen señalando que efectivamente procedía a la entrega de estos beneficios en el caso de la suspensión del contrato de trabajo. También hay el dictamen que viene a aclarar el sentido y alcance de la ley 21.227, establece un punto súper importante que dice relación con la celebración de pactos sucesivos, tanto de suspensión como de reducción. Es decir, yo entre empresa y trabajador puedo celebrar por un mes un pacto de suspensión
y después al siguiente mes puedo nuevamente suscribir un nuevo pacto y posteriormente suscribir un nuevo pacto de suspensión. No hay límites en cuanto a la sucesión de pactos. Asimismo, como no hay límites para celebrar pactos de suspensión como de reducción, también pueden dejarse sin efecto los pactos, tanto de suspensión como de reducción, según lo señala el dictamen 1798-010 del 5 de junio de este año, señalándose así de que se puede dejar previo al término de que se había acordado de la suspensión o de la reducción de jornada, siempre y cuando haya un consentimiento de ambas partes que se retractan del término del pacto. Somos enfáticos también respecto a este tema, ya que también recibimos nosotros aquí en el servicio algunas preguntas de algunos trabajadores y, por ejemplo, les contaré que recibimos la duda de un trabajador que nos envió su anexo de pacto de suspensión, en donde se señalaba en una cláusula, por ejemplo, que el empleador señalaba que el pacto de suspensión podría terminar de forma unilateral cuando el empleador lo estimara conveniente avisándole al trabajador. Esa cláusula, por ejemplo, es improcedente, no tiene ninguna validez y este dictamen viene a reafirmar esa postura. Los pactos se pueden dejar sin efecto siempre y cuando exista el consentimiento de ambas partes. Muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Y por último, como yo les antecedí hace un rato, les conté algunas cositas hace algunas diapositivas atrás, hay un proyecto de ley que es el último que se presentó por el gobierno, es el mensaje 100-368, se envió hace una semana aproximadamente al Senado, ¿sí? Como estoy revisando a continuación, en donde se busca mejorar la Ley de Protección al Empleo, la Ley 21-2027, y también busca mejorar la Ley 19.728, que es la Ley del Seguro de Desempleo, en estas circunstancias excepcionales. Quise dejar estos 4 puntos que son los puntos más relevantes respecto a esta ley. En primer lugar, este proyecto de ley busca mejorar y fortalecer las condiciones de acceso y cobertura por cesantía para las prestaciones regulares de la Ley del Seguro de Desempleo, como les comentaba, la Ley 19.728. Entonces, en este caso, para los trabajadores que se encuentran afiliados al FC, que se encuentren cesantes o que queden cesantes tras recibir las prestaciones de la Ley 21.227, pueden acceder a las prestaciones del seguro de desempleo recibiendo o bajando a 3 cotizaciones continuas anteriores al término del contrato o a 6 cotizaciones en los últimos 12 meses anteriores al mes del término del contrato, modificando lo que establece actualmente la Ley 19.728 en este sentido. En segundo lugar, hay un mejoramiento de las prestaciones otorgadas por el seguro de desempleo, señalándose que a partir del mes 2 hasta el mes 4 la cobertura por cesantía no va a bajar del 55% de la remuneración promedio del trabajador. En el mes 5 va a bajar a un 45%, pero se puede mantener en un 55% mediante la dictación de un decreto supremo, que mantendría este porcentaje del 55%. En tercer lugar, el proyecto propone una mejora en las prestaciones de la Ley 21.227. Hay un mínimo de cobertura durante la suspensión del contrato de un 55% de la remuneración promedio, como les comentaba en el cuadrito diapositivas pasadas, rigiendo desde el mes 2 al 4, sin distinguir entre trabajadores a plazo fijo o con contrato indefinido. Y en mes 5 se verá igual que en el caso del punto 2, es decir, puede bajar del 45%, pero puede alcanzarse a un 55% mediante la dictación de un decreto supremo. Y en cuarto lugar, hay una modificación en relación a las normas de vigencia. Se señala que el pacto de suspensión, todas estas modificaciones van a regir desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde que entre esta ley, este mensaje, si es ley en algún momento, y hasta el 31 de octubre del 2020, que es donde vence la suscripción de pactos de suspensión temporal de jornada de trabajo, y en el caso del pacto de reducción de jornada, hasta el 31 de julio de 2021. Ahí tenemos una modificación nuevamente, ya que actualmente la ley establece que los pactos de reducción de jornada van a tener la duración hasta febrero del 2021. Entonces, esta ley traería una expansión nuevamente al pacto de reducción de jornada. Y bueno, eso sería, estas son las principales alcances, estas son las principales modificaciones que tiene
las principales modificaciones y beneficios que tiene la Ley de Protección al Empleo. Ahora quedo a su disposición. Agradecemos, Silvana, tu gran resumen, porque para aplicar esta ley hay que tener una buena técnica de desarrollarla. Y ahora vamos a ir al área chica, como dice. Bueno, nuestros moderadores, ahí está Francisco Herrera ahí. Hola, Francisco. Rosario Jarpa, activen sus micrófonos porque tenemos algunas preguntas. Francisco del área de innovación y Rosario del área de nuestro CFT, del área titulado. Sí, le voy a pedir a Rosario. Silvana, te agradezco mucho la participación, la claridad de tu exposición, ¿ya? Y como decía Ilse, esto tiene el interés de llegar hacia los estudiantes, pero también, como hemos estado viendo las preguntas, de mucha gente que está ávida de información y que no hacen algunas consultas. Vamos a ir pimponeando con Rosario y vamos a tratar de dar respuesta a las que contigo, a las que nos han señalado, ¿ya? Si es que el tiempo nos alcanza. Yo creo que nos vamos a exceder un poquito del tiempo que teníamos estipulado, pero vamos a iniciar. Cristian Torres, no me indica de dónde, dice: ¿se puede cobrar el seguro de cesantía después de meses o años después de haber tenido un empleo formal? Efectivamente puede cobrar el seguro de cesantía. Estamos fuera de ahí del marco de la Ley de Protección al Empleo, por lo tanto puede cobrar el seguro de cesantía. Lo importante es que esté cesante para poder cobrar el seguro. Como les dije al principio de la exposición, la Ley de Protección permite cobrar este seguro de manera excepcional, porque la regla general del seguro de desempleo, es cobrar el seguro en caso de cesantía. Por tanto, en el caso de que él pregunta, podría perfectamente cobrarlo. Debe hacer la consulta a la FC nomás de saber cuánto es el porcentaje que le corresponde. La Carolina Alejandra Cabrera: un trabajador a plazo fijo, ¿cuántos meses debe tener de cotización para poder cobrar la AFC? Con el contrato de plazo fijo debe tener 6 meses de cotización para cobrar la AFC. Ya. Y vamos a la última de Nicole Córdoba. Dice: ¿se puede cobrar el seguro de cesantía si tengo la condición de invalidez irreversible por la AFP, pero no he recibido ninguna pensión de ellos y seguí cotizando, pero ahora estoy sin trabajo? También puede hacerlo. Es compatible el cobro de esto. Solamente debe hacer la consulta para saber el monto que le corresponde hacerle. Ya. ¿Rosario? Sí. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Lorena Díaz nos dice que si se pueden suscribir dicho pacto quienes se encuentren exceptuados de la jornada laboral en virtud del artículo 22, inciso 2. Ahí tenemos que hacer una distinción, ya que nuestro servicio también se ha pronunciado mediante un dictamen, también que fue hace algunas semanas, que señala que en el caso de los trabajadores que se encuentran sujetos a la excepción de limitación de jornada, es decir, sujetos al artículo 22, no pueden suscribir pactos de reducción de jornada. Sin perjuicio de ello, les permite una excepción a esto, suscribiendo el respectivo anexo de contrato con su empleador, en donde se limite la jornada, por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, y al firmar ese anexo de contrato, posteriormente podrían firmar un pacto de reducción en razón de ese anexo de contrato. Ahí ya tendríamos una jornada, efectivamente, y ahí ya podríamos reducirla. Pero mientras exista el artículo 22 vigente, o sea, haya una excepción de limitación, no podría suscribirse el pacto. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué ocurre en caso de que la empresa quiera desvincular a un trabajador? Porque esta ley protege a los trabajadores quienes solo podrán ser desvinculados considerando el artículo 161 por necesidad de la empresa. Si eso ocurre, ¿deberán ser indemnizados? A ver, si entiendo la pregunta, está enfocado al tipo de despido del 161. Y como les señalé anteriormente, los trabajadores pueden ser despedidos en este caso solo si no se encuentran suscribiendo o suscritos un pacto de la Ley de Protección al Empleo.
En caso de que no se encuentren suscritos a un pacto, pueden ser despedidos por la causal de necesidades de la empresa y en tal sentido proceden todas las indemnizaciones correspondientes a la indemnización por años de servicio, feriados proporcionales, anuales, indemnización por sustitutiva de aviso previo si correspondiera en este caso, etcétera. Pero en ese caso proceden las indemnizaciones de manera normal, no hay otro impedimento. También, por cierto, la carta de despido con los hechos concretos y fundantes, por cierto. Una última pregunta. En los casos de contrato honorario, ¿se puede dar la reducción temporal de jornada por la Ley de Protección al Empleo? Sí, eso creo que ya lo conversamos. Los trabajadores honorarios no están suscritos a la Ley de Protección al Empleo, ya que, como les comenté desde un principio, el requisito fundamental para poder tener algún tipo de estas prestaciones es que los trabajadores se encuentren afiliados a la AFC. Los trabajadores honorarios, no cotizan en la AFC. Perfecto, muchas gracias. Valentina quiere preguntar en directo. Valentina. ¿Puedo o es solamente por escrito? Sí, puede. Ya. Tengo una pregunta, Silva, respecto, tú señalabas que era requisito del empleador en el pacto de suspensión, cuando no hay cuarentena obligatoria, demostrar de que, claro, y cuando hay cuarentena obligatoria también, que tiene una pérdida del 20% menos que el año anterior, ¿cierto? Que el mismo mes, ¿cierto? Pero leí se presume o efectivamente tiene que demostrarlo, como en el caso de la reducción de jornada. En el caso de para aclarar ese punto, en primer lugar, ese requisito de la disminución de las ventas del 20% es solamente en el caso del pacto de suspensión temporal de suspensión temporal de contrato de trabajo. Sí. En el caso de la suspensión por acto de declaración de autoridad no tiene que cumplir ningún requisito. Porque Ya. como les comentaba, operar de pleno derecho por la existencia del acto de declaración de autoridad. Ahora, en relación a esa presunción que aparece ahí, se presume de la baja, se refiere a que efectivamente esa baja dice relación con que el año anterior, en ese mismo mes, ganó, por ejemplo, 100.000 y el mes de este año, en este mes, ganó 80.000. Entonces, esa presunción es de ese 20%. Se entiende que Sí. era eso, puntualmente. Ya, pero ustedes como inspección sí o sí revisan ese requisito. Si el trabajador, como les comentaba, requiere que nosotros fiscalicemos este dato, nosotros vamos a ir y vamos a revisar estos antecedentes y ver que se encuentra el cumplimiento. Ya. Lo otro que tenía duda era para el pacto en el caso de los empleadores de casa particular. Ya, no está suscrita a esta ley porque no tienen FC, pero sí pueden hacerse esta indemnización a todo aviso, a todo evento, ¿cierto? Están suscritas a la ley. La diferencia es que no perciben la prestación de la FC. La diferencia es que del fondo de dónde sale la prestación. Esa es la diferencia. Ya. Y eso también tiene el porcentaje parecido o similar al de la FC. Exactamente. 70, 55, 45 y así va bajando. Perfecto. Ya. Y la otra pregunta que tenía, ¿no hay plazo para el anexo de contrato que suspende temporalmente? No tiene plazo, ¿cierto? No hay un plazo definido por ley. Solamente la ley define los efectos del pacto, que pueden ser a partir del día siguiente de la suscripción o hasta el primer día del mes siguiente. Solamente hace alusión a eso. Ya. Mira, en el caso en que un empleador ya haya pactado suspensión, ya haya pasado, no sé, pongamos en el ejemplo de que ya fue desde marzo hasta ahora, ya, y a la mayoría de sus trabajadores se les acabó el fondo, están con fondo solidario. Para volver a suspender, ¿puede mantenerse siempre a costa del fondo solidario? Esa es mi pregunta. Hay un límite de 6 meses hasta ahora. Ya. Si pasan los 6 meses.
Claro, si pasan los 6 meses, eso es lo que la ley ahora, o lo que se está discutiendo eventualmente, qué es lo que va a ocurrir en ese caso. Porque ¿Ya? otro tema vinculado justamente a lo que señalas tú, Valentina, es que en el caso de que, ¿qué ocurre, por ejemplo, si después de que esta pandemia termine, qué va a pasar con los despidos de estos trabajadores eventualmente si es que ocurren? No van a tener agotado su cuenta individual, por ejemplo, porque van a haber pasado su fondo solidario. Y hasta la fecha tampoco hay respuesta en base a esto, porque no van a poder percibir su seguro de cesantía. Ya. Poder acceder, por ejemplo, al solidario. Entonces, ese plazo está limitado por ley, en el caso del pacto de suspensión hasta octubre de este año, y el caso del pacto de reducción de jornada hasta julio del próximo año, y se aprueba el último proyecto de ley que se presentó. Entonces, ahí tenemos que estar pendientes de lo que vaya ocurriendo, porque, bueno, como ustedes saben, la mayoría de todas las cosas y medidas que se han tomado de esta pandemia han ido surgiendo casi el día a día. Entonces, tenemos que estar súper atentos con esta legislación porque ha ido cambiando muy seguidamente. Perfecto. Eso, gracias. Gracias a ti. Silvana, yo quería hacer una consulta adicional. El pacto siempre se tiene que realizar en la inspección del trabajo, ¿cierto? Como ministro de Fe. No, Aldo. El caso del pacto de suspensión temporal debe adscribirse directamente ante la FC. El caso del pacto de reducción temporal debe ser ante la Dirección del Trabajo, preferentemente a través de la plataforma electrónica. Ok. Bueno, estamos cerrando aquí, Rosario. Dígame. Sí, tengo un par de preguntas más. Que nos preguntan que por qué las empresas que no son esenciales simplemente expanden su giro y no se acogen a esta ley, y si hacen estas prácticas, ¿qué se podría hacer en este caso? Y Daniela también nos pregunta que cuánto se demora en dar una respuesta al trabajador mientras se hacen las investigaciones correspondientes, teniendo en cuenta que se pueden demorar varios meses. ¿Y qué ingresos entonces podrían recibir mientras tanto? La segunda pregunta, Clara Rosario, si me la puedes repetir, por favor. La segunda. ¿Cuánto se demora en dar una respuesta al trabajador mientras se hacen las investigaciones correspondientes? Teniendo en cuenta que se podrían demorar varios meses durante la investigación. Ya, mira, en relación a la primera pregunta, eventualmente podría existir un pacto de continuidad en relación a las empresas cuyos servicios no son esenciales, que pudiese permitir que se sigan prestando servicios. Como les comentaba anteriormente, en el caso del teletrabajo, pueden haber empresas que eventualmente no sean catalogadas como esenciales, pero que sí efectivamente sus trabajadores sigan prestando servicios desde sus casas, por ejemplo. Ese podría ser un caso puntual de que lo hagan. Ahora, si es un servicio que no es esencial y está prestando servicios físicamente, eso es un hecho que debe denunciarse, por supuesto, porque estaría faltándose también al acto de declaración de autoridad. Por ejemplo, en el caso de que estuviera decretada una cuarentena y ese servicio no fuera catalogado como esencial. Es un hecho totalmente denunciable, por cierto, a todas las autoridades, incluido también a la Dirección del Trabajo en este caso. Ahora, en relación a la segunda pregunta que se realiza, la demora en la investigación en ningún caso sería de meses en relación a estos temas. Existen plazos determinantes para nuestro servicio que van hasta un límite de un mes para investigar este tipo de temáticas. Por lo tanto, en ningún caso podría exceder los 30 días para iniciar este tipo de investigaciones. Y todo va a depender de la complejidad del tema y de los antecedentes que se deban reunir. Como por ejemplo el caso que nos comentaba Valentina hace un rato, de que si hay una duda en el porcentaje de pérdida del empleador, probablemente la Dirección del Trabajo va a tener que oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que entregue la información verídica, y ahí también vamos a tener que tener un plazo razonable para poder esperar esto. Pero nunca va a pasar de 30 días esta investigación. Perfecto. Gracias. Les recuerdo que por el chat enviaremos una encuesta a la cual ustedes nos pueden colaborar con ella para poder resolver futuras problemáticas o respecto al tema que estamos apuntando hoy. Por lo pronto le doy el máximo de agradecimiento a Silvana por su predisposición. Le mandamos saludos a la señora Pilar para que la haga llegar y agradecimiento. ¿Ya? Y estamos cerrando esta actividad. No sé acaso alguien más quiere participar del cierre. Estaríamos entonces. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Chao.